Marta Robledo Trujillo. Sí. Los integrantes de esta comisión de selección del Sistema Estatal Anticorrupción le damos la más cordial bienvenida y agradecemos enormemente su presencia para llevar a cabo la entrevista que se ha programado con usted como parte de este proceso de selección. La entrevista consta de 2 etapas, haciendo alusión a la primera de ellas. Los postulantes contarán hasta con 15 minutos para transmitir en forma oral a la comisión y a la sociedad en general lo siguiente. Punto número 1. Su visión del Comité de Participación Ciudadana dentro de este Sistema Estatal Anticorrupción, expectativas de corto plazo y necesidades a largo plazo en su funcionamiento. Punto número 2. Una exposición de las razones que la hacen a usted una candidata idónea y cuál sería su aportación personal a la labor de este cuerpo colegiado. Punto número 3. Elementos de su perfil, experiencia profesional y rasgos de su carácter que contribuirían a lograr los objetivos de este Comité de Participación Ciudadana. Punto número 4. ¿Qué actividades realizaría para vincular a la sociedad con los trabajos de este Sistema Estatal Anticorrupción? Y punto número 5, de igual manera, se le va a realizar una pregunta referente al marco legal de este Sistema Estatal Anticorrupción. La segunda fase de la entrevista, usted contará con 15 minutos, mediante los cuales un integrante de esta comisión le realizará una serie de preguntas vinculadas con su experiencia personal y profesional que estime pertinentes. Sin más, les cedo el uso de la voz. Adelante, contadora. Muchísimas gracias a todos. Sí. ¿Está bien? Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de estar entre todos estos aspirantes a este puesto tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque la visión del Sistema Estatal Anticorrupción, del Comité de Participación Ciudadana, es una instancia ciudadana precisamente cuya prioridad es prevalecer la honestidad y la transparencia de todos los recursos públicos y sobre todo lograr los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos principales? La vinculación con la sociedad, con las organizaciones de la sociedad civil, con los organismos no gubernamentales, con la academia y con todas las redes, porque ya hablamos de redes internacionales y nacionales para llevar a cabo precisamente los objetivos primordiales del Sistema Estatal Anticorrupción, que apuntala a través de su comité coordinador al Sistema Nacional Anticorrupción. Mi perspectiva de corto plazo es implementar y dar a conocer el manual del Sistema Nacional Anticorrupción, que ya lo tenemos. Algunas personas ya podemos acceder a eso, pero lo importante es difundirlo. Tanto el manual como la plataforma, la cual en mes pasado ya se pudo dar la apertura de esta plataforma, a la cual todavía hay que hacerle bastantes, sobre todo implementar información y hacer una red con los otros organismos. Hay muchos organismos y muchas redes a nivel nacional e internacional que ya nos dan esos insumos estadísticos con indicadores de corrupción. Entonces, a corto plazo es dar a conocer el manual a las mayores instancias y a la mayor cantidad de ciudadanía para trabajar en este fortalecimiento de la plataforma. Y a largo plazo me inquieta mucho y me interesa mucho trabajar el aspecto de una recomendación de integridad pública, recomendación de la OCDE. Esta plataforma de estructura pública, de integridad en la estructura y en la infraestructura pública de todo el desarrollo es muy importante, porque no nada más se queda como en un sistema aislado y donde nada más se denomina la corrupción y a las personas, o en este caso a los funcionarios públicos, como los primeros actores de una corrupción, sino lo toma de manera integral para precisamente hacer el diseño correcto y un diagnóstico correcto de la corrupción. Y sobre todo en México es un esquema muy específico donde tomaríamos como referentes
las buenas prácticas que se están haciendo en Europa y en Estados Unidos, pero de entrada tendríamos que cumplir con estas recomendaciones de la OCDE. Entonces, esa es mi visión a largo plazo. Las razones por las que me considero una candidata idónea es por la preparación en la cual me he dado el tiempo. Tengo los últimos 10 años, tengo 25 años de consultor, pero los últimos 10 años los he trabajado precisamente en el diagnóstico, fiscalización del recurso y el gasto de manera eficiente, pero me he ocupado al mismo tiempo de transmitirlo a través de la docencia, a través de los órganos colegiados. Yo pertenezco al Colegio de Contadores, pero formo parte de otros comités y de otros colegios, donde he tomado la estructura y la experiencia para poder hacer, o sea, apuntalar y coadyuvar a que precisamente ese diseño y ese diagnóstico sean de la manera pertinente y oportuna a lo que nos está solicitando el actual sistema estatal anticorrupción. ¿Cuál sería mi aporte personal? Mi aporte personal sería trabajar y amalgamar a todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, porque son la parte toral, es el insumo directo que va a apoyar al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a que se lleve a cabo desde la política, el programa anual que establece el Comité Coordinador, y hacer toda la red interna de trabajo con el sistema estatal de fiscalización, que ese es un punto que en Guanajuato no hemos realmente, o lo he seguido muy de cerca, todos los avances que se ha tenido. Ha sido difícil porque se ha partido de cero, de establecer 4 leyes generales a nivel nacional, de modificar otras 3, pero la implementación y el arranque realmente con éxito lo tendremos que hacer precisamente día a día, coadyuvando con la ciudad, vuelvo a lo mismo, la ciudadanía, los organismos de la sociedad civil, los organismos no gubernamentales, las cámaras y con este sistema estatal de fiscalización, pero se tienen que tener los conocimientos y las bases, de la cual me propongo, porque he hecho una maestría en contabilidad gubernamental y estoy certificada en auditoría gubernamental. Esta experiencia que he tomado en una universidad es importante para poder hacer esos equipos multidisciplinarios. Entonces, mi aporte personal es precisamente amalgamar todo este conocimiento, pero hacerlo de manera práctica y detonarlo a la brevedad posible. Los elementos de mi perfil: soy una persona comprometida, responsable, analítica. Aparte, soy muy proactiva, pero me gusta facilitar a los equipos de trabajo y respeto mucho el punto de vista de otras personas y de otros grupos. Entonces, en este contexto, es muy importante tener independencia profesional, la cual creo que poseo, independencia profesional y conducta ética, una conducta más que ética, un ejercicio deontológico en mi tarea día a día, como docente, como consultor, como compañero de trabajo. He estado también como parte de mesas de trabajo de varios órdenes de gobierno, Poder Judicial, con algunas instancias autónomas, a otras paramunicipales, y me doy a la tarea y entiendo que se necesita no nada más un perfil, no nada más una experiencia profesional, sino realmente hacer que el comité se integre en el objetivo estratégico y primordial para el cual fue creado, y no en objetivos o visiones particulares. Eso es muy importante, porque los integrantes son varios, no es uno, y ese comité forma parte de toda una estructura, de un comité coordinador, de una secretaría ejecutiva, de un comité de gobierno, una comisión de gobierno, una comisión ejecutiva. Y al mismo tiempo tenemos a todo el órgano fiscalizador, al fiscal anticorrupción, o sea que tenemos que realmente detonar todo ese potencial, pero no de manera particular, sino de manera de que progresen en políticas integrales. Y los elementos de mi perfil, bueno, por último, en este punto 3, los elementos de mi perfil es que me gusta
soy respetuosa del punto de vista de los demás, pero al mismo tiempo es crear grupos inteligentes, que ese es otro de los partes que he estado analizando desde que inició el Sistema Nacional Anticorrupción, y nos hablan varias redes que dan indicadores de percepción de la corrupción, nos dan indicadores que necesitamos realmente detonar una red de inteligencia institucional que va más allá del castigo o de la denuncia. Tenemos que hacer reformas estructurales de políticas, pero darle seguimiento. Y darle seguimiento es cerrar el ciclo hasta la rendición de cuentas con el conocimiento precisamente de lo que queremos revisar o de lo que queremos que las instituciones o los organismos civiles tienen que declarar ante la ciudadanía y ante los diversos órganos de gobierno. Y las actividades que realizaría, como parte de un comité de participación ciudadana son muchísimas, porque precisamente al estar leyendo las estadísticas y la manera en la que nos focalizan estas redes de percepción de corrupción y de transparencia internacional, nos habla de que en México tenemos un problema multidimensional, no es uno solo, y lo toma desde 3 enfoques, desde el enfoque económico, desde el enfoque cultural y el enfoque institucional. Y a final de cuentas nosotros lo estamos revisando de manera muy individual y aislada. No estamos realmente potenciando todas esas redes de apoyo que ya tenemos. Hay muchísimos organismos serios, con estadísticas serias, pero sobre todo me ocupa que en mi entorno en corto, que es la docencia con mis alumnos, en mi entorno como consultor y con los diagnósticos que me he permitido llevar a cabo a lo largo de mi carrera profesional, podamos realmente combatir, pero de manera inteligente, estructurada y con esa inteligencia institucional, para que la plataforma realmente, además de sus 6 sistemas, porque contiene 6 sistemas la plataforma digital nacional, es que realmente esa plataforma sea útil, sea explotada, no sea nada más una plataforma donde se pongan datos que no existen o datos vacíos, sino que realmente esa plataforma sea un soporte para todas las instancias y todos los niveles, tanto del Sistema Nacional Anticorrupción, del sistema estatal, pero sobre todo que nuestro Estado sea un referente, porque en las estadísticas globales dice que Guanajuato está por arriba de la media del índice de corrupción, pero eso no me dice nada, porque también igual bajaron los presupuestos y la parte del gasto federalizado. Entonces, al bajar el gasto federalizado no es que haya bajado la corrupción, simplemente que hubo menos dinero que robar, así de sencillo, ¿no? Bueno, si lo analizo de manera global, por eso es tan importante tomar esos datos con conocimiento y con conciencia de lo que estamos revisando y en qué parámetros y en qué estadísticas y cuáles van a ser los aportes que yo voy a dar como ese equipo de trabajo. Y el punto 5 final me dice que me van a hacer una pregunta de marco legal. A continuación, sí, adelante. A continuación le voy a ceder el uso de la voz al contador Luis Enrique Hernández Godoy, quien le estará realizando a usted la pregunta relativa a esta competencia del marco legal del Sistema Estatal Anticorrupción y continuar con la segunda fase de la entrevista. Adelante, contador. Gracias. Buenas tardes, contadora. Buenas tardes. ¿Qué características tienen las recomendaciones que emite el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción a los entes públicos? Pues son recomendaciones no vinculantes, pero que tienen mucha importancia, ya que el Comité Coordinador es el máximo órgano que tiene los insumos, independientemente de coordinar las diferentes partes del Sistema Nacional Anticorrupción. Es el insumo para proponer proyectos específicos, ya sea de una reingeniería de política, de una denuncia de hechos, incluso de ejercer el programa, porque aquí hay algo muy importante. Nos enfocamos en las atribuciones que tiene el Comité Coordinador, pero es importante que nosotros nos convertamos en realmente ejemplo
no nada más al proponer una evaluación de desempeño de los demás entes o de la ciudadanía, o de los presupuestos o rendición de cuentas, que nosotros como Sistema Estatal Anticorrupción, como Comité de Participación Ciudadana, como órgano rector, realmente nos convirtamos en un referente al decir nuestros primeros indicadores al interior de ese sistema. Y esto sale un poquito de la pregunta, pero es muy importante. Lo primero que yo haría como parte de las actividades es saber por qué no se está ejerciendo esa vinculación directa o transversalidad con el sistema estatal de fiscalización. Está como en off esa parte y es fundamental porque es la parte de la ciudadanía, nosotros que vamos con toda la vinculación académica y de organismos no gubernamentales, pero que a final de cuentas, ¿con qué tenemos que cruzar o hacer transversalidad? Con los informes de fiscalización, que ya tienen todo un aparato, toda una estrategia, todos unos programas y un programa anual, y nosotros debemos darle seguimiento a eso, o sea, coadyuvando también en eso, que es muy importante. Gracias. Voy a dar inicio a la segunda fase con esta pregunta. ¿Qué esperas que este comité le aporte a tu vida? Pues creo que un crecimiento intelectual. ¿Por qué? Porque el que personalidades como ustedes, con el prestigio que posee cada uno en su vida profesional, el que tengan la oportunidad de examinar mi capacidad o mi propuesta, para mí es muy importante. Entonces, para mí es un crecimiento profesional enorme. ¿Cuál sería tu principal aporte a ese comité? Es precisamente el tratar de implementar mis técnicas, porque tengo una técnica disruptiva de analizar las cosas, que me ha llevado, sí, a trabajar muy independiente, porque soy un consultor independiente, pero que me ha dado grandes logros a lo largo de mi vida, porque una de mis principales motores, objetivo es no nada más subir en conocimiento, en currículum o en la sociedad, sino apoyar y ayudar precisamente a los grupos vulnerables. Entonces, mi aporte es, sí, está mi experiencia profesional, mi expertise, mi manera disruptiva de crear equipos de trabajo eficientes, pero sobre todo que esos trabajos ya en una amalgama sean realmente de productividad y de provecho y de mejora y de ayuda a esos grupos vulnerables. Explícame, ¿cuáles son las principales estrategias que tú utilizas para hacer la evaluación del trabajo, tanto personal como de tus subordinados o de las personas con las que estás trabajando? Primero, tengo que tener una ruta crítica. Y la ruta crítica son los objetivos estratégicos de ese trabajo en particular o de esa encomienda que se me da. Y no soy de los líderes o de las personas que va con el chicote, sino al contrario, que va con objetivos, que va proponiendo metas cada vez más altas, precisamente para saber si mi equipo, mi grupo, está realmente inmerso en el propósito y en el objetivo que yo tengo. Porque no creo que el líder sea uno solo, yo creo que los equipos se conforman de grandes líderes. Cuéntame, ¿cuál ha sido una situación en la cual has tenido que admitir que has cometido un error? ¿Qué características han dado pie a que tú admitas una equivocación? Bueno, en primer lugar, estamos hablando de trabajo ya profesional, son los resultados. Cuando los resultados no se dan y sabemos perfectamente dónde estuvo el cuello de botella o quién tuvo el error, pues sí he tenido varias veces que reconocer, pero eso me ha dado más crecimiento porque la capacidad y la experiencia no se da a base de puros aciertos, es al contrario, a base de ensayo-error y de cometer errores. Claro que no se trata de cometer errores todos los días, sino precisamente esos pequeños o grandes errores, potenciarlos. ¿Y qué hago? Lo que hago, no me escondo bajo la sábana, sino al contrario, busco primero el motivo que me llevó a cometer ese error. Pudo haber sido falta de seguimiento, pudo haber sido zona de confort,
pudo haber sido el no tener el conocimiento exacto en el momento exacto, que eso es muy importante y aquí se necesita ser puntual, oportuno, pertinente en tiempo real. Muy bien. Describe una situación en la cual se te haya dificultado cumplir una promesa. Cuando el objetivo que me propuse o que nos propusimos en el equipo, yo sabía que estaba muy alto, pero se me ha puesto difícil cuando está fuera de mis manos el hacer que se dé la realización de ese objetivo. Cuando no ha sido a lo mejor un factor, podríamos decir, económico, un factor ambiental, un factor que está fuera de mis manos, pero cuando me propongo o hago el propósito de un proyecto, que es lo que me fascina, los proyectos, trato de contemplar todo el mapeo de riesgos. El mapeo de riesgos, igual que en el Sistema Estatal Anticorrupción, son fundamentales para que se contemplen en la propuesta de una política pública integral. Si no observamos, si no ponemos en el mapeo los riesgos, pues vamos a pensar que todo es color de rosa y que lo voy a lograr a la primera y que no va a haber ningún factor que me desbalancee o que haga que no lo cumpla. Entonces trato siempre de aprender y de poner en el mapeo de riesgo los elementos que realmente van a involucrar el logro de ese proyecto. ¿Cuál ha sido el mayor reto profesional que hasta el día de hoy has tenido? Han sido varios, pero uno que recuerdo es ser docente. ¿Por qué? Porque yo misma me limitaba y tenía mucho miedo a ejercer la docencia. Ese es uno, y me ha dado mucho más crecimiento porque los alumnos, más que ser el alumno que te sigue, el alumno que te reta a la definición o a la fórmula no comprobada, los alumnos son los que me han dado más retroalimentación, porque ellos van a otro nivel, ellos van con otra velocidad, pero yo tengo afortunadamente la experiencia y el paso del tiempo, ¿verdad? Que es inevitable, pero ese ha sido uno de los retos más importantes. El segundo ha sido lograr realmente conformar equipos de trabajo en una zona marginada. Salió un decreto hace muchísimos años de zona marginada, donde el gobierno federal nos decía que si la empresa se ponía en esa zona marginada, pues se iba a detonar, en primer lugar, pues empleos y todo, pero era un programa padrísimo porque no se concretaba exclusivamente la generación de empleos. Era la estructura misma de la empresa, un desarrollo de innovación, se hablaba ya de innovación en aquel entonces, y de un beneficio a fondo perdido para la empresa. Para los empleados era una segunda etapa donde ellos podían adquirir, ya no la empresa, ellos ser sujetos a una especie de financiamiento directo por el Servicio Nacional de Empleo. Entonces me emocioné tanto que de una persona que no era ni siquiera, ¿cómo se llamaban antes? A los RIF, a los simplificados, no era ni siquiera eso, era una persona que venía tronada de Puebla, que no tenía menor estructura empresarial y que me dio la tarea, primero de convencerlo a él como empresario que podía crecer dándole estructura, pero sobre todo dándole seguridad a sus empleados, porque gracias a ellos podría él llegar a hacer ese modelo de negocio que yo le presentaba tan padre, ¿no? Y el haberlo realizado, el haber terminado con 100 empleados y haber ejercido hasta la segunda etapa, para mí fue muy satisfactorio, porque no se quedó en el empresario tronado y con el que yo quería quedar bien porque yo recibía un honorario. Era haber detonado precisamente el objetivo de ese decreto, ir a una zona marginada a generar riqueza, a generar cultura de trabajo diferente. En relación a lo que comentaste, ¿has tenido alguna dificultad al momento de recibir retroalimentación? Y más si ha sido negativa. No, he aprendido eso de mis alumnos, porque cuando yo trato de corregir o señalar algún incumplimiento de mis alumnos, les tengo que dar el porqué y a veces, o más bien generalmente es más difícil escuchar que hablar. Y cuando escuchamos o aprendemos, en eso estoy intentándolo, se los juro, en tratar de escuchar a lo largo de mi vida a las personas que te van a dejar un beneficio, aunque sea negativa de primera instancia la retroalimentación que me están dando. Pero no es negativo, es simplemente donde tuve el error y con lo que yo no cumplí, si es así. ¿Cuál ha sido el ámbito y las situaciones que más te impulsan a ser propositiva? La mejora continua como persona, como ser humano, como mujer, como mamá y como ciudadana. Soy muy orgullosa de ser guanajuatense y me da mucha tristeza ver la situación actual de Guanajuato, porque siendo un gran potencial, teniendo el potencial económico y teniendo un gran potencial de capacidad intelectual a todos los niveles,
no hablo nada más de los chicos, de los estudiantes. Tenemos esa parte negra que es la suma pobreza o extrema pobreza y los vicios que tenemos como ciudadanos. ¿Nos puedes mencionar cuál ha sido la propuesta que más te ha dado orgullo o que más has, digamos, defendido al momento de esbozarla? El haber sido presidenta de la comisión en mi colegio de contabilidad y auditoría gubernamental, porque yo me propuse, o sea, a mí no me dijeron, Marta, ¿quieres ser presidenta?, como por lo general pasa en ese esquema. Yo le propuse, pero lo propuse con hechos. Dije, ¿sabes qué? Yo generé este convenio con Auditoría Superior y nunca se había hecho un convenio de Colegio de Contadores con Auditoría Superior. Yo levanté la mano, pero yo lo trabajé. Aquí está. De 10 que somos, nada más asistimos tantos, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer este esquema y vamos a cambiar el paradigma, ¿no? Y lo cambié. Fue muy difícil porque es ir en contra de hábitos y de cultura, aún al interior de un órgano colegiado. Por eso me defino como disruptiva, pero más que disruptiva, soy consciente y soy capaz. Y no nada más la capacidad, no es nada más la parte técnica, la parte de esto es 2 por 2 igual a 4, no, es la parte de conciencia, que es la más difícil de transmitir en una junta de trabajo, en un aula con los alumnos, en una mesa donde se está discutiendo qué política podemos implementar. Señores, nosotros no somos hacedores de políticas. La misma nación, los mismos estados, la misma situación federalizada o nacional, son los que nos están exigiendo una política integral, como hace rato lo mencionaba, que son muchas las dimensiones, que no se quede solamente en la parte económica, en la parte cultural, en la parte judicial, en la parte de sanción o en la parte programática. Entonces, son muchas las cosas en las que tenemos que trabajar, independientemente que yo sea parte o no de este comité. Sigo trabajando y sigo desarrollando porque le he dado seguimiento desde que nació la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción a la fecha. Por último, ¿cuál ha sido la norma que más difícil se te ha hecho cumplir? Yo creo que las normas, porque no es una, son las normas dentro de mi ámbito de expertise, que es contabilidad gubernamental y auditoría, es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos tan sobresaturados de normatividad absurda que precisamente el tener el contexto de toda la normatividad general en ámbito judicial, en ámbito económico, en ámbito geográfico, en ámbito de género, en una transversalidad. Entonces, las normas más difíciles que se me hace a mí en lo personal de seguir es ser coherente ante tanta normatividad impuesta, porque a veces, y no lo percibimos porque no somos todólogos, pero hay algunas normas que se contradicen en otra arista o en otra experiencia. Entonces es donde nosotros, desde nuestra experiencia como maestros, como doctores, como investigadores, tenemos que ser propositivos sin miedo y decir, ¿sabes qué? Esta norma es redundante, o esta norma contrapone lo que está desarrollando a lo mejor en el área económica o en el área ambiental. Pero no nos atrevemos, queremos quedar bien, queremos salir en la foto y no nos damos la oportunidad de ser honestos e íntegros con nuestros objetivos y nuestros valores, que son cosas muy difíciles de realmente llevar a cabo. A mí me ha costado mucho trabajo a lo largo de mi vida, pero lo he logrado, creo que hasta ahora lo he logrado, por eso hablo de mi independencia profesional. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, contador Godoy. Muchas gracias, contadora Marta Robledo. Agradecemos Gracias a enormemente su presencia. Que tenga buen día. Igualmente. Muy buenas Hola, buenas tardes, tardes. maestro Sergio Hernández Caballero. Sí, a su orden. Los integrantes de esta comisión de selección le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Y agradecemos enormemente su presencia para llevar a cabo la entrevista Gracias. que se ha programado con usted como parte de este proceso de selección. Muchas gracias. Misma que consta de 2 etapas, dando lectura a la primera de ellas. Los postulantes contarán hasta con 15 minutos para transmitir de forma oral a los integrantes de esta comisión y a la sociedad en general. Punto número 1. Su visión del Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. Sí.
expectativas de corto plazo y necesidades de largo plazo en su funcionamiento. Punto número 2. Una exposición de las razones que lo hacen a usted un candidato idóneo y cuál sería su aportación personal a la labor de un cuerpo colegiado. Punto número 3. Elementos de su perfil, experiencia profesional y rasgos de su carácter que contribuirían a lograr los objetivos de este Comité de Participación Ciudadana. Punto número 4. ¿Qué actividades realizaría para vincular a la sociedad con los trabajos de este sistema estatal anticorrupción? Y punto número 5. Se le realizará una pregunta referente al marco legal de este sistema estatal anticorrupción. Okay. En relación a la segunda fase, usted contará también con 15 minutos en los cuales un integrante de esta Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de nuestro Estado le realizará una serie de preguntas basadas en su experiencia personal y profesional que estime pertinente. Okay. Sin más, le damos el uso de la voz. Adelante, maestro Sergio. Gracias, muy amable. Respecto a la visión del Sistema Estatal Anticorrupción y específicamente del Comité de Participación Ciudadana, me parece muy importante estos pasos que se han dado. La comisión, el Estado mejoró mucho en los indicadores que específicamente el IMCO está llevando seguimiento respecto al al presupuesto y al gasto ejercido, y pues de andar en unos porcentajes del 40 y tantos % allá hasta el del 2008, que es cuando iniciaron a registrar esto, hasta el 2014, si mal no recuerdo, empezó a mejorar y ahorita Guanajuato está evaluado en un 98%, entonces pues hubo una mejoría importante en ese aspecto presupuestal. En el del ejercicio del gasto se quedó un poquito abajo porque son dos indicadores que maneja el IMCO y está en el 50 y algo %, pero mejoró también, andaba más abajo de ese rubro. Y este sistema pues viene a coadyuvar, ¿verdad?, a mejorar toda esta parte de la corrupción, que pues bueno, está muy ligada finalmente con el gasto que lleva a cabo las entidades públicas. Creo que se puede hacer mucho todavía en la Comisión de Participación Ciudadana. Me parece, por ahí vi que hay una página en Facebook que está reportando o dando seguimiento pues a las labores de la comisión. Hay otras entidades como Puebla y ¿cuál es la otra? El Distrito Federal, y me falta otra, creo que Jalisco, que tiene una página con dominio propio y está muy interesante porque están documentando toda la agenda de trabajo y todas las vinculación que están llevando a cabo. Me parece que faltaría un poquito esa parte, ¿verdad?, de que la comisión tenga su página para estar informando las gestiones que están llevando a cabo y pues toda la información relevante, pues para que también la tenga acceso al público en general, ¿verdad?, no nada más ciertas entidades. Por otro lado, y relacionado con el punto de cómo ayudaría a la vinculación, por ahí Puebla llevó a cabo ciertos convenios de vinculación con la barra de abogados, con universidades, con el CIDE. Creo que a lo mejor esa parte faltaría aquí en Guanajuato, vincularse con el IMCO, por ejemplo, que está llevando este tipo de información, saber cómo lo está midiendo, qué es lo que está midiendo, pues para que los reportes que se lleven a cabo ahí estén más ad hoc a lo que hace el Estado, ¿verdad? O sea, que el Estado esté llevando a cabo ciertas funciones o gestiones al respecto, que son las que están evaluando estas entidades que no son gubernamentales, ¿verdad? El CIDE también tiene información al respecto, y además, pues, instituciones o universidades locales, que pudiera ser la Universidad Iberoamericana, de la cual provengo, pero también está la Universidad de La Salle, obviamente la Universidad de Guanajuato. Entonces, creo que por ahí podría reforzarse un poquito más esa parte, y generar un sistema público, ¿verdad?, aprovechando el Internet para tener indicadores
tipo los que manejan estas instituciones como el CIDE, como IMCO, para estar reportando, ¿verdad?, los resultados que se están llevando a cabo, no nada más por la comisión, sino también por el Estado, ¿verdad? Respecto a las razones para ser un candidato idóneo, y me parece que, bueno, toda mi vida profesional ha sido en el ámbito privado. Desde mi trabajo tuve alguna relación con las entidades públicas, ¿verdad?, porque estuve 11 años en banca y me tocó, dentro de mis responsabilidades, tenía que ir a instituciones del gobierno como Pemex, Comisión Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a implementar todo lo que tenía que ver con los servicios electrónicos, de banca electrónica, cobranza, pagos electrónicos, etcétera, etcétera, y tuve mucho que ver en ese aspecto con estas entidades, ¿va? Desde mi función aquí en la universidad, pues he tenido el privilegio de participar en una serie de instituciones o comisiones, desde donde he podido ayudar, e integrarme más en este ámbito, y me interesa, me agradaría mucho poder participar, colaborar con mi capacidad, mi experiencia al respecto. No soy abogado, como ya lo habrán visto, ¿verdad? Creo que esa es otra ventaja, tener una visión diferente, ¿verdad?, al derecho. En las funciones en las que he estado me ha tocado el control del gasto, el control del presupuesto, he sido auditor de operaciones, que es diferente a la auditoría financiera en banco, me tocaba ver todos los procesos. Entonces tengo una visión ahí de procesos, de procedimientos, de auditoría, que pudiera yo colaborar con esta comisión y robustecerla. Y de las actividades de vinculación, pues bueno, es acercar, creo que falta, ya lo había mencionado, ¿verdad?, acercarnos un poquito más a las universidades, firmar convenios de información. Hay investigadores que están haciendo trabajos muy interesantes en las instituciones, y básicamente creo que son los puntos que anoté. No sé si me faltó algo por ahí, pero creo que es todo. Sí, gracias, maestro Sergio. Sí. A continuación, le voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Alicia Jasso, Sí, para que dé pauta a la pregunta que va a realizar en torno al conocimiento del marco normativo de este sistema estatal anticorrupción, ok. y también dar paso a la segunda fase, donde se le realizarán las preguntas pertinentes. Gracias. Adelante, licenciada Alicia. Hola, licenciada. Buenas tardes. Gracias, muy amable. En relación al marco legal que nos norma en el sistema estatal anticorrupción, yo le pregunto, ¿quiénes integran el comité coordinador? Son dos participantes del Comité Ciudadano de Participación Ciudadana. Es el Auditor Superior del Estado, el titular de la Secretaría de la Transparencia, el fiscal anticorrupción, un representante del Poder Judicial, el titular del IACIP, bueno, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, y los representantes de las 4 regiones de los contralores del municipio, que representan los municipios. Muchas gracias. Contenemos el fundamento en el artículo 11. Ajá. En el mismo tenor del marco legal, ¿nos puede hacer favor de comentarnos qué características tienen las recomendaciones que emite el Comité Coordinador del Sistema Estatal ante los entes públicos? Las características de las recomendaciones. Bueno, deben ser institucionales y bueno, son contribuciones, bueno, que son, van en apoyo de la transparencia, objetivas, pues principalmente. Gracias. Su fundamento es el artículo 63. Gracias. Pasamos a la segunda fase. Y yo le pregunto, ¿cuál es su mayor referente como agente de cambio social en nuestra entidad?
ahorita estaba mencionando que el estado de Guanajuato tuvo una mejoría importante en los indicadores de seguimiento respecto al ejercicio presupuestal comparado con otros estados. Gran parte de ese brinco o de ese logro, me parece, ¿verdad? Ahora sí que a título personal, que fue por iniciativa del exgobernador, el licenciado Márquez, ¿verdad? Entonces, creo que, yo sé que hay muchas instituciones que ayudan en este aspecto, pero este apoyo que hizo el gobernador, el brinco que se dio, comento que de un 40 y tantos % a un 98%, pues es prácticamente el doble. Pues fue gracias al respaldo o al apoyo del exgobernador. Entonces creo que su gestión ayudó a mejorar el acceso a la información, y esta a su vez permitió que muchas instituciones pudieran participar de una manera más amplia en el gobierno. Y por otro lado, me parece que dentro de su gestión se permitió mucho la participación de los ciudadanos, comparado en otras gestiones de este estado e incluso de otros estados, ¿verdad? Yo mismo formé parte de varias comisiones al respecto, y me parece que desde mi punto de vista, él ayudó mucho a que todas las demás instituciones que estamos en este aspecto, por ejemplo, la Ibero tiene mucho en la parte social, ¿verdad? Y impulsa muchas cuestiones de justicia, de equidad, de los derechos de los migrantes, pero toda esta información viene y el respaldo viene también pues de una persona que tenga cierta autoridad, ¿verdad? Entonces creo que él permitió eso y ayudó. Gracias. Pasamos adelante. Por favor, nos comparte alguna ocasión en que usted propuso un sistema nuevo de trabajo, cómo lo hizo, por qué y qué resultados obtuvo. Sí. A ver, por ejemplo, en un colegio que estuve en Tampico, el director de finanzas, la facturación se hacía de manera era muy operativo, muy manual, era de manera muy manual. Se entregaban las fichas de pago de los 10 mensualidades, y a veces los papás las perdían, o bien el control fiscal y bancario de eso era muy complejo. Analizando toda la parte legal fiscal y las ventajas de la automatización, logré cambiar el sistema de facturación, que además de alguna manera poquito después de eso llegó, creo que fue el último año del presidente Felipe Calderón, que era deducible el pago de colegiaturas. Entonces facilitó el amarre fiscal de este proceso que habíamos implementado, porque además se adecuó muy rápidamente a el proceso de pago por internet. Entonces, se logró una eficiencia administrativa importante, que además permitía un control o una auditoría de ese proceso, porque todo estaba automatizado y todo estaba registrado con una referencia en una cuenta bancaria, que con el sistema manual. Entonces se lograron varias cosas, ser más eficientes administrativamente hablando, amarrar el marco legal fiscal y permitir la revisión a la auditoría de toda la información. Gracias. Descríbanos alguna situación en que haya tenido que conciliar intereses complejos entre varias personas para llegar a un acuerdo. ¿Qué paso siguió y cuál fue el resultado? Bueno, en el ámbito educativo, aquí la licenciada no me va a dejar mentir, hay de hecho, y hay estudios al respecto que están documentados, que se han hecho estudios respecto a la fricción que se da entre el ámbito de la academia y el ámbito de la administración dentro de las instituciones educativas. Es muy común y desgastante y complejo, ¿verdad? Porque luego se tienen dos visiones diferentes, ¿verdad? Y la academia pues quiere dar bien su servicio, mejorarlo y adaptarse a las necesidades del alumno, y la administración pues trata de cumplir el marco normativo, que es bastante, por cierto, y ahí creo que es donde se dan ciertas fricciones. Tanto en el colegio en el que estuve en Tampico como en la universidad actualmente, me tocó atender situaciones de este tipo, creo que de manera muy favorable. Finalmente, yo creo que todo ayuda mucho el diálogo, dialogar, entender la necesidad,
y ver de qué manera se pueden adaptar ciertos procesos o ciertos controles para que se cumplan las necesidades de la otra parte, sin que se pierdan los controles legales, fiscales, de normatividad gubernamental que existe, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante el diálogo y esquematizar, ¿verdad?, todos los pasos o las etapas del problema o del proceso que se tiene que llevar a cabo y dialogando, ¿verdad? De acuerdo. Licenciado, platíquenos alguna vez que tuviera usted un plan, un objetivo determinado y le hayan obligado a cambiarlo. Pues bueno, pues yo creo que sí es algo común, ¿verdad?, en la administración. Algo reciente, bueno, tenemos un presupuesto de inversión o de infraestructura en la universidad, y pues claro, hay que hacer una serie de adecuaciones en las instalaciones y las cuales requieren un presupuesto, ¿verdad? El control del presupuesto pues se tiene que ejercer de manera muy puntual para evitar que se dispare, pero durante la construcción se pueden dar ciertos cambios, ¿verdad?, en las necesidades del usuario final, que puede ser la academia, puede ser algún área específica de la institución, y pues se tienen que hacer modificaciones. Recientemente nos tocó pues prácticamente en la universidad arrancar con 2 obras muy grandes, las 2 muy necesarias, y se acaba de inaugurar hace poquito, el mes pasado, prácticamente las instalaciones deportivas, y para diciembre o arrancando en enero más bien estamos por inaugurar el edificio de posgrados. Fueron 2 obras muy grandes que teníamos el presupuesto controlado, pero en el inter del año pues hubo otras necesidades de adecuaciones, por ejemplo un sistema de pararrayos que era importante y que nos disparó un poquito, nos modificó el presupuesto y tuvimos que hacer ajustes, ¿verdad? Pues ¿qué se hace? Poner en prioridad las necesidades que hay que llevar, de las adecuaciones de infraestructura. Se tuvieron que hacer para pasar al siguiente año algunas obras, ¿verdad?, que se requerían, por prioridad se pasan para el siguiente año y se ajusta un poquito el gasto para poder solventar correctamente el flujo de efectivo de la universidad, ¿verdad? Pero básicamente pues ese podría ser un ejemplo. Gracias. ¿Cuáles son las acciones más recientes que ha desarrollado para contribuir con la sociedad? Díganos de manera detallada cómo lo ha llevado a cabo y qué impacto observable ha tenido. Bueno, a ver, yo a lo mejor comentaría 2. Una, pues he participado en varias comisiones por ejemplo, ahorita estoy en el consejo directivo de la Academia de Policía y Tránsito del municipio de León, en el comité de adquisiciones. Acabo de dejar la representación ante el SAT como síndico de la Ibero, porque ya tenía muchas también actividades, pero también fue muy interesante porque en todas estas instituciones pues uno, bueno, también el consejo en el Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, pero entonces uno participa, colabora, da puntos de vista, sugerencias, entonces de alguna manera uno, bueno, al menos yo me siento que estoy ayudando a mejorar, o pone uno su granito de arena, ¿verdad? Y el otro ejemplo que me daría, actualmente estoy estudiando un doctorado. La temática que estoy trabajando, que desde un principio fue lo prioritario para mí, que era un tema que tuviera que tener un impacto en el país, en la sociedad, porque si yo lo hacía ante una institución, una empresa, pues iba a estar muy acotado, ¿verdad? Entonces, mi tesis, el proyecto de tesis va en sentido de evaluar los indicadores que tienen que ver con la competitividad gubernamental, que por cierto uno de los factores es la corrupción, y que son 98 factores que maneja el INCO, sobre el índice de desarrollo humano. Específicamente me estoy enfocando a la pobreza, ¿verdad? ¿Qué impacto tienen y qué factores son? Porque hay unos estados que tienen un mejor desarrollo humano, una mejor disminución en el nivel de pobreza contra otros estados, o estados que tienen muy buen desarrollo económico,
pero niveles de pobreza o relativamente pues, bajos o críticos, y entonces ese tema creo que va a ayudar o a abonar mucho en las políticas públicas respecto a seguridad, corrupción, salud, educación, porque son 98 factores que tienen su peso dentro de este indicador global que maneja el INCO de competitividad. Entonces creo que ese tema va a ayudar mucho. Bueno, eso espero, ese es mi interés, que ayude en las políticas públicas del país. Por último, licenciado, ¿qué espera que este comité aporte a su vida? ¿Y usted qué le va a aportar a él? Ok, bueno, ahorita comentaba que la mayor parte de mi experiencia laboral ha sido en la iniciativa, o en el sector privado, ¿verdad? Entonces, el poder integrarme más al ámbito público, y poder retroalimentarme y crecer yo también como persona y profesionalmente hablando del sector público, colaborar para el bienestar de Guanajuato, del país, de la sociedad, creo que eso me daría mucha satisfacción. Y profesionalmente, pues, el tener el punto de vista del sector privado y específicamente de la universidad, creo que puede ayudar mucho también a la labor que lleva a cabo, el objetivo que tiene la comisión. Es todo por mi parte. Gracias. Gracias, licenciada Alicia. Muchísimas gracias, maestro Sergio. No, al contrario. Agradecemos enormemente Gracias. su presencia Gracias. y que tenga un excelente día. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes, licenciado José de Jesús Aguas Ángel. Los integrantes de esta comisión de selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato le damos la más cordial bienvenida y agradecemos enormemente su presencia para poder llevar a cabo la entrevista que se ha programado con usted como parte de este proceso de selección. La entrevista consta de 2 etapas, de la cual me permito dar la lectura a la primera de ellas. Los postulantes contarán hasta con 15 minutos para transmitir de forma oral a la comisión y a la sociedad en general lo siguiente. Punto número 1. Su visión del Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, expectativas de corto plazo y necesidades de largo plazo en su funcionamiento. Punto número 2. Una exposición de las razones que lo hacen a usted un candidato idóneo y cuál sería su aportación personal a la labor de un órgano colegiado. Punto número 3. Elementos de su perfil, experiencia profesional y rasgos de su carácter que contribuirían a lograr los objetivos de este Comité de Participación Ciudadana. Punto número 4. ¿Qué actividades realizaría para vincular a la sociedad con los trabajos de este Sistema Estatal Anticorrupción? Punto número 5. Se le elaborará una pregunta referente al marco legal del Sistema Estatal Anticorrupción. Posteriormente, en los siguientes 15 minutos, un integrante de esta comisión de selección profesional en base a su persona y en lo que se considere pertinente. Sin más, les cedo el uso de la voz. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Antes que otra cosa, les agradezco mucho la oportunidad de escucharme el día de hoy en este foro tan importante para la sociedad y para su servidor en lo particular. Antes que otra cosa, quisiera citar un fragmento bíblico que tiene mucho que ver con la corrupción y su combate. Es precisamente de Lucas, capítulo 3, versículos de 12 al 14. Allí le piden a Juan el Bautista que les digan a unos publicanos y a unos soldados cómo ver la salvación. Y él les respondió a los publicanos: no exijan más de lo estipulado, y a los soldados: no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Esto lo señalo de esta manera como inicio, como un elemento histórico
de lo más reconocido a nivel mundial, de que la cultura de la corrupción existe de manera global y de manera local. No podemos dejar pasar por desapercibido que si bien las distintas sociedades, incluyendo la nuestra, han ido evolucionando, también paralelamente se han ido deteriorando, tanto en sus propios valores como en su estructura. Y es en lo que este comité, su integración, sus planes, sus proyectos, es a lo que va a ir redundando, a mejorar las prácticas. Estas prácticas generan que mi visión sobre este comité sea concebirlo como una herramienta coadyuvante al saneamiento progresivo. Ojo, saneamiento progresivo, no es un saneamiento de tajo. Tiene que haber el cambio conductual de todos y cada uno de los que integramos la sociedad para no ver a la corrupción como algo normal, sino ver a la corrupción como una enfermedad de la cual tenemos que liberarnos. Es así que lamentablemente este fenómeno de la corrupción ha atacado a todo el orbe, durante todo el tiempo, durante todos los lugares. No hay un solo lugar ni un solo momento histórico en el cual no se haya visto inmiscuida, dado que adquiere una naturaleza mimética. Hay conductas que posiblemente no las apreciamos como corruptas y sin embargo sí las son. Es así que esta visión no es sencilla como pudiera parecer, sino que constituye un objetivo de difícil realización sin la cooperación de todos los que intervenimos en la sociedad. Es decir, dejarle solamente al gobierno esta tarea sería una tarea de imposible solución. ¿La propuesta cuál es? ¿Mi visión cuál es? Que todos tenemos que cooperar en el rol que nos ha tocado desempeñar para efecto de evitar el uso y manejo del poder institucionalizado, no necesariamente gubernamental, para el uso de fines particulares. Y este fin es reticular porque se maneja por redes, es trascendente porque abarca no solamente un ámbito y disminuye la eficacia de la organización estatal. Mucho presupuesto público se destina al combate a la corrupción, debiendo destinarse a educación, salud, progreso, y es esto lo que pone en riesgo la integridad y prosperidad del propio Estado. Y es importante que la sociedad se organice en la forma propuesta por la Constitución y la ley de la materia para erradicar este mal que aqueja principalmente a la sociedad en su conjunto y redunda en su perjuicio. Cabe recalcar aquí que debemos poner todo nuestro granito de arena y no olvidar que en la vida cotidiana existe una colisión entre dilemas éticos, entendiendo estos como las situaciones en que se hace presente un aparente conflicto entre dos imperativos éticos y otros operativos, en el que siguiendo uno necesariamente desobedecemos el otro, y eso no necesariamente debiera ser así. ¿Por qué? Porque, como dice Jorge Fernández Ruiz, la corrupción es un fenómeno cultural que principalmente si lo atacamos por vía de educación, desde nuestros jóvenes hasta las personas mayores, podemos ir evolucionando, mejorando nuestras prácticas y nuestras condiciones. Pero lo que sí no es permisible es que se dejen las cosas como están. A corto plazo, yo pudiera decir que mi participación en el comité sería la detección de las debilidades del sistema estatal anticorrupción, tanto legales como de otra índole. Les manifiesto una. La Ley de Responsabilidades Administrativas tiene dotada localmente competencia a los tribunales colegiados de circuito para el recurso de revisión, siendo que son competencia exclusiva de la Federación el dotar de competencia a un órgano de este tipo. Entonces, la autoridad se vería trunca al momento de poder revertir o poder controvertir constitucionalmente una decisión tomada por un órgano terminal como es el Tribunal de Justicia Administrativa en un determinado caso. Y esa y otras muchas más deficiencias son las que pudiera a corto plazo estar señalando. A largo plazo, podría lograrse la elaboración de políticas públicas tendientes a la promoción, fomento, difusión de la cultura de la integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y el control de los recursos públicos para con ello erradicar longitudinalmente, como lo he dicho, el fenómeno de la corrupción
a través de la materialización incluyente de la vinculación efectiva entre el sistema y las organizaciones sociales, académicas, como fruto, tener un estado de Guanajuato libre de cualquier agente nocivo y regenerado en sus principios y valores sociales. Ahora bien, en lo relativo a mi experiencia profesional, tengo que decir que en el devenir de mi profesión como abogado, durante más de 15 años, he tenido la oportunidad de participar tanto en el ámbito público como en el privado. En el ámbito público me desempeñé como director de asuntos jurídicos de la Contraloría Municipal, encargado de analizar, checar, ver todas y cada una de las actuaciones imputables a la autoridad municipal y a los particulares con ciertas características en actos relacionados con la corrupción. Y en este sentido, considero que durante el tiempo que duré ahí, realicé la capacitación, diseño, implantación y medición de políticas públicas tendientes a prevenir la corrupción, vista como la ventanilla única para el trámite de cualquier procedimiento, sea cual sea su dificultad. Entonces, muestra de ello fue la publicación del Código de Ética del municipio de León, entre otras muchas. Y en mi ámbito como abogado particular, pues me ha tocado estar en el ruedo de la Procuración y Administración de Justicia en todos sus niveles, defendiendo principalmente los derechos e intereses de la sociedad, ya sea en lo colectivo como en situaciones particulares, en muy diversas materias. Estimo que cuento con las habilidades y el conocimiento técnico, así como con la experiencia probada suficientes para poder formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que tengo una amplia visión del fenómeno a tratar, tanto desde el ámbito público como el privado, como ya lo describí. Asimismo, tengo una conducta académica y profesional frente a la sociedad que siempre ha sido congruente consigo misma y siempre he luchado en pro de causas socialmente relevantes, en pro de grupos vulnerables, por ejemplo, donde la corrupción ha sido la causa de estragos sociales más relevantes. Finalmente, considero también que cuento con el liderazgo necesario para lograr los objetivos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que cuento con habilidades de comunicación efectiva, entendida como la capacidad de expresar claramente mis ideas e instrucciones y lograr que los demás las escuchen y las entiendan, que es una cosa muy difícil. A veces nosotros pensamos una cosa y se nos entiende otra. A veces nosotros queremos hacer una determinada acción y la reacción es distinta. Asimismo, considero que también tengo la inteligencia emocional necesaria para manejar los sentimientos y emociones propios y que no me influyan respecto de lo que quiero transmitir a los demás y a su vez poder tener ese tacto para entender lo que la sociedad necesita o quiere dar a entender respecto de las demás circunstancias, para poder guiar el pensamiento y la acción de todos en su conjunto. Finalmente, tengo capacidad de planeación, creo que soy una persona disciplinada, conozco mis debilidades y mis fortalezas, estimo que voy a la vanguardia en innovación, soy una persona responsable y siempre trato de estar informado, de tal manera que pues casi todos los temas no me son desconocidos. A lo mejor no seré un experto en todos, pero sí en los que son rama de mi especialización, sí tengo pues cierta pericia. Finalmente, en atención a las actividades que yo realizaría, puntualmente serían vincular a la sociedad a través de la cultura. Es decir, siempre he dicho que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno cultural y debe ser erradicado por la educación, un ámbito en el que tengo amplia experiencia, tanto formal como de carácter cívico, es decir, no necesariamente yendo a la escuela vamos a entender lo que corresponde a la corrupción y a su combate, hay que empezar desde abajo, en las asignaturas de primaria, secundaria, generar cursos, capacitaciones en materia de educación cívica y ética que a veces muchos ya no tenemos. De hecho, hay ocasiones en que pasa uno frente a determinados centros educativos y lo que más escucha uno son improperios en vez de educación formal, que no nada más se adquiere en la escuela, se adquiere en casa y con la colaboración del entorno social que nosotros deseamos.
Es así que vincularía los trabajos del Sistema Estatal de Corrupción a generar políticas públicas necesarias para erradicar el fenómeno de la corrupción, en el que la sociedad participe en la prevención y denuncia de las faltas administrativas y hechos de corrupción, pero un sistema efectivo, no nada más un sistema institucionalizado, de tal manera que desde temprana edad a los niños y hasta los jóvenes y adultos conozcan las bondades del sistema y que orienten su educación al civismo, que últimamente ya se ha ido perdiendo. Asimismo, trataría de vincular a la sociedad civil a través de la inclusión de la misma en todos los programas académicos de todos los niveles, asignaturas, cursos, como pilares básicos de la formación, así como tener una constante interrelación con las instituciones de gobierno y particulares que tengan por objeto generar las mejores prácticas y lograr que la sociedad civil cambie a corto, mediano o largo plazo su mentalidad respecto de este fenómeno tan triste, pero cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Aguas. A continuación me voy a permitir cederle el uso de la voz al licenciado Adolfo Anguiano a efecto de que elabore la pregunta vinculada con el conocimiento del marco legal del Sistema Estatal Anticorrupción y las preguntas que va a plantear en esta segunda fase de la entrevista. Adelante, licenciado. Gracias, Mariela. Antes que nada, felicidades por estar aquí. Muchas gracias. Como anticipaba Mariela, en materia de marco legal, quisiera saber si sabes las características de las recomendaciones que emite el Comité Coordinador del Sistema a los entes públicos. Bueno, de lo que conozco de las recomendaciones, principalmente es que se enfoquen a la transparencia, a la rendición de cuenta y que se cumpla con los principios de honradez, eficacia, eficiencia y que se basen en el uso, control y manejo correcto y adecuado de los recursos públicos y que realmente, como lo dije en la primera cita bíblica, pues que nos ajustemos a lo que ganamos y que hagamos para lo que estamos contratados, en pocas palabras. Asimismo, que todas las acciones que realicemos dentro del marco institucional no tengan una redundancia en cuestiones relacionadas a dilemas éticos. Bien. De acuerdo. Bueno, pasamos a la segunda parte de batería de preguntas, licenciado Aguas. Durante tu trayectoria laboral, ¿cuál ha sido la norma que para el desempeño de tus actividades te fue más fácil aplicar y cómo lo hiciste? Pues la más fácil que pude aplicar fue la integridad, es decir, la congruencia. Si yo pido algo, es lo mínimo que yo puedo ofrecer. Si alguien me pide honestidad, yo debo dar honestidad. Si alguien me pide confianza, yo le tengo que dar confianza. ¿Y la más difícil de aplicar? Decir no. Decir no. Decir no. Okay. Bien. Coméntanos si alguna vez en que hayas recibido retroalimentación negativa sobre tu desempeño y cómo reaccionaste. Yo siempre que tengo una retroalimentación positiva o negativa, siempre le enfoco a la mejora. No soy una persona visceral, ni tampoco soy una persona que tenga una condición contraria al progreso, sino todo lo contrario. Yo lo que busco siempre es tratar de ser mejor como persona, como profesionista. En donde quiera he encontrado críticas positivas, críticas negativas, y de todas trato de sacar lo positivo, aun y cuando la crítica sea positiva. Es decir, no toda crítica positiva engendra una verdad, mientras que una crítica negativa siempre genera un defecto personal. Entonces, si yo tengo una crítica negativa en un ámbito de retroalimentación, ¿qué hago? Mejorar en ese aspecto. Una muestra de ello fue que durante mis estudios de doctorado realicé varios seminarios interdisciplinarios en los cuales se me indicaban las fortalezas de mi trabajo, las debilidades del mismo, y qué hacía en la siguiente retroalimentación, mejorar los datos que me habían dado, de tal manera que pude titularme sin ningún problema en la retroalimentación que hubo en el sínodo correspondiente, porque si no lo hubiera hecho, no hubiera seguido en el curso. De acuerdo. ¿Pudieras describir una situación de la que te sientas orgulloso porque lograste algo gracias a tu poder de comunicación? Sí, bueno, pueden ser varias. Hubo desde una pequeña hasta una grande.
Una situación importante en cuanto a la comunicación es que hay ocasiones en que no sabemos que la otra persona quiere algo que nosotros no entendemos. Un ejemplo, había un problema personal en el cual siempre se ocupaba la cochera de la vivienda donde habito. Entonces, pues todo el día era batallar con el vecino respecto de que me lo quitara, me lo quitara, ¿sí? Pero resulta que no lo quitaba. La pregunta mía era ¿por qué? Si yo de una manera amable, congruente, clara, le pedía que lo hiciera. Y la verdad, él pensaba que el lugar que estaba fuera de mi domicilio le correspondía a él, y no era así. Fuimos a platicarlo ante la autoridad correspondiente y resultó que el cajón que estaba asignado frente a mi lugar de domicilio no era el que me correspondía a mí. Entonces, yo adecuadamente acepté esa situación sin generar ningún otro problema y acudí al cajón que me correspondía, sin generar una situación mayor. Hablo de este tema, no una situación mayor, porque a veces nosotros no sabemos si realmente tenemos la razón o no. Y en este pequeño o burdo ejemplo, pudiera yo señalar que pues el efecto ¿cuál fue? El correcto. Generé el orden, incluso en perjuicio de mi propia persona. Ahora, uno de mayor grado, de mayor índole, pues en la oficina donde yo trabajo se ventilan muchos asuntos, dentro de los cuales, pues por la confidencialidad que me merecen todos, no puedo dar más datos personales que solo el objeto del asunto. A veces hay asuntos de naturaleza administrativa que se basan en cuestiones de forma o de fondo, y hay cuestiones de naturaleza civil, penal o administrativa que tienen una connotación diferente. Hubo un asunto pues medianamente sonado en el cual a una persona la detienen por abandono de un domicilio fiscal. Ese abandono, pues si me preguntan si fue cierto, en mi concepto no. ¿Qué pasó? Se me asignó, lo llevé y ¿qué logré? Logré a esa persona sacarla libre. ¿Por qué la saqué libre? Porque acredité un elemento que a donde fueron a buscarlo no correspondía a su domicilio. Entonces ustedes podrán decir que esa es una situación pequeña. No, es muy grave, porque la autoridad debe tener todos los elementos para privar de la libertad a las personas con justicia, con elementos y no con meras presunciones. ¿Qué sucedió? Que donde fueron a buscar el domicilio no existía ni el nombre, pero sin embargo la acción de los entes encargados de la Procuración y Administración de la Justicia Penal ya habían internado incluso en el centro penitenciario a la persona. Entonces, ¿cuál fue mi labor? Primeramente, defenderlo. ¿Qué significa para mí defender a una persona? Que se cumplan todas y cada una de sus garantías, y si al final del proceso se obtiene la razón respecto de la defensa, pues que salga libre, ileso, y si no, pues que cumpla su condena con las condiciones que establece la normativa. De esas dos cuestiones me enorgullezco porque tuvieron para mí un impacto social grande. ¿Por qué? Porque en cosas pequeñas se ve, digamos, la calidad o la fidelidad de las personas y no nada más en cosas grandes. Bien. ¿Pudieras describirnos alguna situación en la que hayas tenido que conciliar intereses complejos entre varias personas para llegar a un acuerdo? ¿Qué pasos seguiste? ¿Cuál fue el resultado? No, sí, eso sí me ha tocado mucho. Me ha tocado tratar con entes complejos como ejidos, sociedades mercantiles, grupos de socios, cuerpos académicos, en los cuales todos tenemos una opinión diferente. Entonces, en cada una de ellas, el problema es el mismo, no nos ponemos de acuerdo. ¿Y cuál ha sido la principal forma en que he logrado una especie de consenso que me ha permitido tener niveles aceptables de éxito? Escuchar, no imponer y generar las mejores condiciones para que todo lo que cada uno piensa se respete, y a su vez hacer ver a través de la comunicación efectiva y cierta parte del liderazgo, ver cómo
encontrar el cómo sí, no el cómo no. El no ya lo tenemos desde el principio y el sí es el que buscamos para mejorar. Entonces, una de las formas en que he logrado hacer eso es escuchar, lograr consenso y definir la importancia de cada una de las opiniones y no solo sentarme a esperar que la mía sea la preponderante. Esa es la forma en que he logrado, tanto en ejidos como en sociedades mercantiles y diversidad de entes colegiados, una especie de acuerdo y el logro de que el fin se consiga. De acuerdo. Por último, ¿cuándo fue la última vez que te viste involucrado en un conflicto con tu equipo de trabajo? ¿Qué hiciste exactamente? ¿Qué resultados se lograron? Pues precisamente la semana pasada hubo una situación muy delicada. Afuera del centro de trabajo hubo una especie de secuestro. Levantaron a una persona minutos antes de que yo llegara a la oficina. Cuando yo llegué a la oficina, estaba un cliente esperándome. El cliente me contó la situación, pues obviamente me alteré. Como cualquiera nos alteraríamos en cuestiones de seguridad. ¿Qué hago? Ya cuando regreso, pues empiezo a platicar con mi equipo de trabajo y empiezo a intercambiar opiniones. Y esas opiniones son: es que debemos irnos de aquí, ya la seguridad está acabando con toda la prosperidad. Y lo que yo opiné fue que pues esa situación lamentablemente había sucedido ahí, pero no hay que quedarnos callados o bien dejar que las cosas pasen y omitirlo para que otro tercero ocupe el lugar que nosotros estamos ocupando físicamente y cambiar de espacio, ¿no? Lo que hice fue generar una estrategia de prevención. Inmediatamente hablamos a policía, estamos preparando una denuncia de hechos, estamos recabando toda la información, tranquilicé a mi equipo de trabajo para que no entrara en caos, porque el caos es la peor respuesta a una situación de crisis. La mejor respuesta a una situación de crisis, como por ejemplo trabajar en equipo y tener que soportar este tipo de situaciones, es obviamente la tranquilidad, pero la tranquilidad únicamente se puede conseguir a través de el consenso, escuchar, no nada más decir tranquilízate, no pasa nada, sino escuchar qué es lo que realmente al equipo de trabajo le importa y ver cómo podemos mejorar ese entorno para lograr erradicar, institucionalmente hablando, ese gran problema que es la seguridad. Lamento decir este hecho que ocurrió la semana pasada, pero creo que es el foro para hacerlo. Y como respuesta a la cuestión que se me pregunta, creo que es una de las más relevantes por su importancia. De acuerdo, por mi parte es todo. Muchas gracias, licenciado Adolfo. Agradecemos enormemente su presencia, licenciado José de Jesús Aguas Ángel, y que tenga un excelente día. Igualmente, Gracias. muchas gracias.